Amigas y amigos de Panorama Queretano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Estamos ya en los últimos días del mes de abril. Viene un mes de mayo que es muy intenso y muy intenso por muchos temas, entre ellos porque, bueno, las y los candidatos a los cargos que tienen que ver con la conformación del Poder Judicial de nuestro país, bueno, pues andan bien activos. Unos volando, otros en carretera, otros en auto, pero todos andan bien activos y en esta oportunidad me da muchísimo gusto saludar a la magistrada Marisol Castañeda Pérez, que ya es candidata a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrada, ¿cómo estás? Facundo, muy bien. ¿Y tú? Gracias por este espacio. Muy contenta de saludarte. Qué bueno, me da mucho gusto recibirte, mi querida magistrada. Y a mí me gustaría mucho que nos compartas un poquito. ¿Por qué quieres ser ministro de la Suprema Corte? A ver, qué buena pregunta, Facundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano máximo de impartición de justicia en este país. Lo que se decide en la Suprema Corte de Justicia de la Nación influye o incide en la vida de todas las personas que por alguna razón alguna vez están en un juzgado o tribunal. Si por ejemplo en la Suprema Corte se decide que las pensiones o las jubilaciones se van a calcular de tal manera o se van a otorgar a partir de tal momento, eso aplica para todas las personas en este país. El trabajo que se hace allá entonces es de la mayor importancia. Es para todos los mexicanos. Así es. Yo tengo 25 años de carrera judicial, 25 años que pertenezco al Poder Judicial de la Federación. Sé entonces de la importancia de la toma de decisiones que se hacen en la Suprema Corte. He asumido mi cargo como magistrada federal con mucha responsabilidad. Tengo muy claro que lo que nosotros decidimos acá incide en la vida de las personas y entonces yo te diría que la intención de llegar a la Suprema Corte es poder lograr que el sistema de impartición de justicia en este país sea, por primera vez me parece, confiable para la ciudadanía. Cuando vino todo este tema del debate sobre la reforma judicial, nunca nadie dijo que no fuera necesaria una reforma judicial. Y me parece que una de las grandes razones es porque la gente no confía en el sistema de justicia. Entonces, ¿a quién le toca o cómo podemos hacer que esto cambie, que esto se transforme? Pues me parece que desde la Suprema Corte, siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que trabajar sobre las grandes áreas de oportunidad que hay hoy en la impartición de justicia en este país. Hay que erradicar, obviamente, la corrupción, que es algo totalmente inaceptable en cualquier institución pública o privada, pero en la Casa de la Justicia, Facundo, ahí es aberrante, ahí simplemente ahí no puede darse eso. Va en contra de la naturaleza de la Así Casa es. de la Justicia, ¿no? Así Entonces eso para empezar. Tenemos que abrir las puertas de la impartición de justicia a las personas. Yo los invito a ti, a todo tu auditorio, a que vayan hoy a Pino Suárez 2, que es la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Zócalo de la Ciudad de México. Las puertas están cerradas. Nadie puede entrar a la Suprema Corte. Ni siquiera aquellos que están litigando un asunto en la Suprema Corte. Tienen que pasar por muchos filtros para que puedan entrar a la Suprema Corte. Hoy hay una lejanía. Totalmente, totalmente. Desafortunadamente la Corte se volvió en un espacio aislado, como una isla por allá, a la que es además inaccesible, a la que pocas personas pueden llegar. Y eso me parece que ha provocado también esta sensación, este sentimiento en la ciudadanía de la justicia en México es inalcanzable. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿sabes? Yo entre una de mis propuestas que tengo en esta candidatura es obviamente hacer abierta la impartición de justicia, lograr que juzgados y tribunales estén siempre abiertos a la ciudadanía, pero no solamente abiertos en el sentido de que haya una puerta abierta, sino de que sean escuchados la ciudadanía por las y los jueces, magistrados, magistradas y obviamente los ministros y las ministras de la Suprema Corte. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te digo, la sede hoy es Pino Suárez 2, es un edificio precioso, es un edificio histórico, es un edificio que tiene unos murales espectaculares a los que la gente no puede acceder. Y la propia Corte tiene una sede alterna que está en Revolución, que es una sede que nunca se utiliza. Entonces ahí tienes también otro punto importante. Claro, por supuesto. Estás gastando un presupuesto en el que ni siquiera lo aprovechas. Entonces, a mí me gustaría de poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cambiar la sede de la Corte a esta sede de Revolución y abrir las puertas de ese edificio maravilloso que es que además así tienen que ser los tres poderes, ¿no? Claro, de puertas abiertas. De puertas abiertas totalmente. Tenemos que hablar con la ciudadanía, tenemos que explicarles qué es lo que estamos resolviendo todos los días. Hoy, desafortunadamente, no hay información por parte de las y los ministros que conforman la Corte de qué es lo que se hace a diario, de qué es lo que se va a resolver. No hay reglas de cómo resolver los asuntos y eso pues abona también, ¿no?, a que la gente piense que todo es oscuro, que todo se hace como cada quien quiere. En fin, entonces, y hace sentir ese dejo también como de corrupción, ¿no? Lo que es oscuro es como sinónimo de corrupción. Entonces, tenemos que abrirle la puerta a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa cómo se trabaja en la Corte, que sepa por qué se va a resolver un asunto hoy, que sepa cuál es la trascendencia de ese asunto y comunicárselo a diario, pero no nada más en un boletín de prensa que nadie lee, que nadie entiende además. Creo que... Muy técnico. Muy técnico, claro, y las personas se quedan así igual. Como los médicos, ¿no? ¿Y qué quiso eso decir en español, aquí? Y eso en español, ¿qué significa, no? Sí, claro, por supuesto. Mi estimada magistrada, a mí me gustaría mucho que para que el público que te está viendo a través de Panorama Queretano tenga una idea muy clara de quién es la magistrada Marisol. Nos platiques un poquito de tu trayectoria de vida. Sí. ¿Quién es Marisol? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde estudió? Yo soy originaria de Guanajuato, mi querido Guanajuato, donde la vida no vale nada, decía mi paisano José Alfredo Jiménez. José Alfredo. Nací precisamente en León, Guanajuato, pero viví y crecí en Celaya, Guanajuato. De ahí me fui a la universidad a estudiar, estudié en la Universidad de Guanajuato, en ese edificio precioso de las escalinatas, en la sede central. Ahí estudié la licenciatura en Derecho y tuve la fortuna de entrar a trabajar al Poder Judicial del Estado de Guanajuato siendo estudiante. Trabajo desde los 19 años en el Poder Judicial y de ahí estuve 2 años y después pasé al Poder Judicial de la Federación. En este abril cumplí 25 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Ya, las bodas de plata con el Poder Judicial, ¿verdad? Hay que celebrarlas, claro, hay que celebrarlas. Hice todos los peldaños de la carrera judicial, empecé cosiendo, foliando, sellando expedientes. Todos acá tenemos alguna marca del picayelo, de la aguja esta gigante que usamos para coser los expedientes. Yo tengo 2, una en la rodilla y una en la mano. ¿De plano? Así es, pero las llevo con mucho orgullo. Y después fui actuaria, después fui secretaria de un tribunal, que son quienes se encargan de hacer los proyectos de sentencia, jueza de distrito y hoy soy magistrada federal. A todos y cada uno de estos cargos, Facundo, yo llegué haciendo exámenes de oposición. Para que tú llegaras o ascendieras en la carrera. No era de gratis. Aquí hay que hacer exámenes. Ay, es bien guapa, bien bonita, no. Aquí hay que hacer exámenes, claro, aquí hay que hacer exámenes. A la par también siempre me he dedicado, porque además me gusta mucho, a capacitarme, a fortalecer mis conocimientos. Tengo 3 maestrías, un doctorado, muchísimos cursos, diplomados, etcétera. También he impartido clases, me gusta mucho dar clases. ¿En dónde has dado clases? En escuelas públicas y privadas, universidades. Desde que fui jueza en Cancún, y ahí estuve en la universidad pública, en la universidad abierta. He dado también el Ibero, me han invitado también aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro, pero no me he podido, aquí sí en Querétaro lo confieso, no me he podido enganchar con una clase en específico por los tiempos, pero lo que sí hago, y lo hago con muchísimo gusto, es dar una plática, una conferencia. Eso me gusta mucho. Y en la Escuela Federal de Formación Judicial, que es nuestra escuela en el Poder Judicial de la Federación, ahí de hecho en este momento soy la directora de la escuela en Querétaro. Entonces la docencia también es algo que me gusta mucho, a lo que también me he enfocado mucho, pero como te decía, para escalar todos y cada uno de estos peldaños siempre hice exámenes de oposición, y para ser jueza de distrito, por ejemplo, les platico a todos, hice un concurso contra 1,600 personas. ¿No más 1,600? Nada más 1,600. Y todas con amplia trayectoria, con muy importante igual que nosotros. Y participé frente a 1,600. En ese entonces ni se oía el tema de género. Entonces estudiábamos y participábamos, y a la par que los hombres. Llegaba a la casa, atender a mis hijas, tengo la fortuna de ser mamá de 2 chiquitas, y llegaba a la casa después de la jornada de trabajo, pues atender a mis hijas. Yo tenía que esperar a que ellas se durmieran para estudiar, claro, así es, y los fines de semana pues dedicada a estudiar.
Entonces así participé frente a 1,600. En ese concurso resultamos vencedoras solo 18 personas. Uy. De esas 18 personas, solo 4 somos mujeres y yo quedé en tercer lugar en ese concurso. El lugar 1 y 2. Una muestra de la capacidad, talento, competitividad. Ganas, amor, vocación, Claro. por la impartición de justicia. Las personas que ocuparon el lugar 1 y 2 tenían más antigüedad que yo, tenían más edad que yo, y por eso ocuparon el lugar 1 y 2, pero a calificaciones nadie me gana. Ah, mira, qué eso padre. Nadie me gana. O sea, en calificaciones número 1. Así es. De los 1,600. De los 1,600. Y en mi concurso para ser magistrada, soy el primer lugar de ese concurso. Entonces, de verdad lo digo con mucho orgullo porque es algo que me gané con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha honestidad y dedicación. Y en esta carrera judicial, en este modelo que ya terminó con esta reforma judicial, sí lo puedo decir con mucho orgullo, yo soy la mejor. Nunca he tenido una queja, una denuncia, un procedimiento disciplinario. En el modelo anterior existió una figura que se llamaba ratificación. Cuando cumple 6 años como titular en un órgano jurisdiccional, pues te dicen si seguías o no trabajando. En ese dictamen de ratificación yo obtuve 99 puntos en las visitas de inspección, que son estas visitas que nos hacen a nosotros como auditorías, a los jueces y magistrados, y 100 puntos en productividad. Entonces, la verdad, siempre las altas calificaciones. Soy muy en nerd, todo. Soy muy en nerd. todo. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho mi trabajo, amo lo que hago. Y creo que una carrera así se construye así, a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de todos los días levantarte, estudiar, aprender, resolver. Y nada, te digo, yo de eso me siento muy orgullosa. Creo entonces que tengo toda la legitimación para ahorita estar aspirando al cargo de mayor importancia que se puede tener en la impartición de justicia, que es ser ministra de la Suprema Corte. Como te decía, siempre he asumido con mucha responsabilidad este trabajo, sé lo que significa, conozco las entrañas del Poder Judicial de la Federación y sí me parece que cuando la ciudadanía salga a votar este 1 de junio, creo que deben tener muy clara una cuestión o dos cuestiones. Uno, que cuando pretendes llegar a la cima de una estructura, debe ser muy complejo no conocerla. Claro. Cuando conoces las entrañas de esa estructura y vas a llegar a la cima, entonces creo que las cosas pueden funcionar y funcionar muy bien. Yo los invitaría además a la ciudadanía, primero a que salgan a votar este 1 de junio, a que no nos gane el abstencionismo en esta elección. Es la primera vez que se hace un ejercicio así en México y en todo el mundo, por cierto. Entonces creo que es muy importante que asumamos esta responsabilidad. Antes la responsabilidad de elegir a personas juzgadoras estaba en el Consejo de la Judicatura Federal y en el caso de los ministros y ministras de la Corte, en el presidente de la República. El presidente de la República proponía una terna y luego el Senado de la República elegía a quienes eran esas personas que iban a ocupar un lugar en la Suprema Corte. Bueno, pues hoy esa gran responsabilidad es de la ciudadanía, es de todas las personas. Ustedes son quienes van a elegir a qué personas juzgadoras quieren que estén en juzgados, tribunales y en la Suprema Corte. Y yo les diría que camino a su casa, camino al trabajo, al gimnasio, a recoger a sus hijos, reflexionen en cuántos temas legales estamos inmiscuidas las personas naturalmente. Diario estamos celebrando un acto jurídico. Desde que vas a comprar un chicle a la tienda, la botella de agua, pagas la luz, haces tu contrato de internet, todo el tiempo estamos relacionados con temas jurídicos. Entonces, si por alguna razón en algún momento tuvieras que estar frente a un juez que va a decidir sobre tu libertad, ¿qué tipo de juez te gustaría que estuviera frente a ti? ¿Qué tipo de juez te gustaría que estuviera frente a ti si en algún momento se estuviera discutiendo la guarda y custodia de tus hijos? Así es. Una parte de tu patrimonio, si se estuviera debatiendo sobre tu derecho a la salud, sobre si la institución pública de salud te quiere o no dar un medicamento que es vital, que lo necesitas para vivir. En el juzgado, en los tribunales en los que yo he estado, nos han tocado muchos asuntos sobre ese tema. Y entonces yo les pediría primero que reflexionen sobre la importancia de participar en la elección por esa razón. Segundo, pues que se den la oportunidad de conocernos, de revisar los perfiles de quienes o de quienes estamos ya participando en esta contienda. Y el tercero, que es un consejo nada más, sobre
cómo decidir por quién votar. Si tú estás enfermo del corazón, tú no buscas un ingeniero, tú buscas un médico. Si tú... pero además, lógico, ¿eh? Buscas claro, un médico primero. Por supuesto. Después, como tu problema es de corazón, buscas un cardiólogo. No buscas un odontólogo o no buscas un dermatólogo especialista o un dermatólogo. Claro, buscas un cardiólogo. Claro. Pero además, si tú necesitaras una cirugía porque tu afección es muy grande, pues yo creo que buscarías a alguien que tenga muchas horas de vuelo haciendo cirugías. En este caso, si vas a elegir a un ministro o a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues yo les pediría que primero pensaran en que hay que elegir a un abogado o una abogada. Después a alguien que sea experto en derecho constitucional, porque es lo que allá se decide. Así es. Y pues alguien que tenga muchas horas de vuelo en esto, porque no es sencillo, no es fácil impartir justicia, no es una cuestión de broma, es una cuestión de la más alta responsabilidad. Y cuando vas a decidir sobre el rumbo jurídico de 130 millones de mexicanos, pues creo que ahí había que tomárselo. Importantísimo tomar la mejor decisión. Así es. ¿Verdad? Oye, magistrada, en estas bodas de plata con el Poder Judicial, ¿qué es lo que tú resaltarías más de esa trayectoria de 25 años? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué te ha generado esta trayectoria del Poder Judicial? Muchas satisfacciones, en muchas ocasiones, de verdad que me he ido a la casa con esta satisfacción del deber cumplido, saber que pude hacer algo por alguna persona, saber que hubo un proceso en el que hubo injusticias y que al llegar a mis manos se vieron las cosas de otra manera. Cuando veo una violación importante de derechos humanos, saber que yo pude hacer algo, por ponerte un ejemplo, hemos tenido, ejemplos tengo muchísimos, ¿no? Uh-huh. Pero hace poquito nos tocó un asunto en el tribunal en el que pues había ahí un problema importante entre unos menores que estaban en una escuela pública. Había habido por ahí tocamientos, un tema pues muy, muy delicado, muy sensible. Y la profesora que estaba a cargo de estos pequeños, pues simplemente decía que no era su responsabilidad porque pues ella no tenía el alcance para poder estar al pendiente de lo que hacían estos pequeños. Eran 50 alumnos en su salón. Y ella decía, pues yo no tengo por qué estar al pendiente de ellos, de estos 50 pequeños durante la jornada, ¿no? Pues al final del día esos temas también surgen de la propia educación que les dan sus padres en casa. Y en el tribunal lo vimos desde otra perspectiva. Okay. Yo les decía, a ver, cuando tú vas y entregas a tus hijos a una institución educativa pública o privada, la que sea, les estás depositando la guarda y custodia de tus hijos por unas horas. Así es. Y esas personas que están aceptando recibir la guarda y custodia de tus hijos tienen que verla con esa responsabilidad. Ellos simplemente son los responsables de todo lo que ocurra ahí durante ese lapso, claro, y adentro de la institución. Ellos son los responsables. Y si no pueden hacerlo, pues simplemente que no participen o que no realicen esas funciones, ¿no? Entonces, lo vimos desde esa perspectiva, cambiamos una decisión que había sido adversa a estos pequeños, entonces logramos que se revirtiera esta decisión. Temas de salud, te digo, hemos tenido muchos. Recuerdo cuando estábamos en la pandemia, había personas que venían con nosotros y nos decían, oye, yo estoy infectado de VIH y fui al sistema de salud en el que siempre me proporcionan mi medicamento y me dicen que no hay medicamento. Claro, y decían, cada día que yo no me tomo mi retroviral es un día en el que yo puedo tomar cualquier virus o bacteria en la calle, en mi casa, eso me provoca una neumonía y me muero. Claro. O sea, no está en riesgo solo mi salud, está en riesgo mi vida. Y entonces nosotros le pedimos a la autoridad que nos diera un informe y claro, sabrás que la respuesta, no tenemos presupuesto. Pues nosotros le dijimos, pues no me importa que no tengas presupuesto, te vinculo a ti y a la autoridad que te dé el presupuesto para que siempre le dé su medicamento a esta persona porque está en riesgo su vida, ya no su salud, su vida. Y pues temas así muy sensibles también de libertad, de custodia de menores, en fin. Y entonces yo te diría, respondiendo otra vez a tu pregunta, que lo que me ha dado estos 25 años es esa satisfacción de saber que yo puedo hacer algo por las personas y eso es precisamente lo que quiero seguir haciendo, pero hoy en una magnitud mucho más amplia.
Claro, voy a hacer un breve símil, como cuando un equipo de fútbol va a contratar a un centro delantero, por ejemplo, o al portero para que no le metan goles. Tienen que buscar que esté con aptitudes, que sea el mejor en su posición, que tenga cartas credenciales, que no esté lesionado, por ejemplo. Sí. Tienen que buscar por todos lados, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor les cuesta mucho, pero pues vale la pena, porque les va a redituar. Mucho la pena. Claro. Ajá. ¿Por qué los ciudadanos queretanos, mexicanos, de cualquier parte del país, tendrían que votar por Marisol? Porque soy una mujer honesta, soy una mujer muy trabajadora, tengo toda la capacidad, tengo toda la experiencia, todo el profesionalismo, amo mi institución, amo al Poder Judicial de la Federación, amo impartir justicia, es mi vocación. Yo no me vería haciendo otra cosa en otro momento, simplemente porque es mi vocación, porque soy una persona confiable y porque me respaldan estos 25 años en los que, insisto, yo soy la mejor. Qué padre escucharte hablar así, porque se ve y se siente la seguridad de que es lo que te encanta, claro, lo que te gusta, lo que disfrutas, claro, ¿verdad? Claro. Que eso es fundamental. Y en la página del INE Conóceles, ahí pueden buscar mi perfil. También en mis redes sociales estoy Marisol CEPE, estoy en todas las redes, estoy en Instagram, Facebook, Twitter, ahora X, así es, TikTok. Ahí pueden también ver un poco del contenido que estamos generando para esta campaña, pero sobre todo podrán ver mi currículum. Ahí tengo todo esto de lo que hemos estado hablando, y pues nada, que todo tiene un respaldo además, y insisto, me siento muy contenta, muy orgullosa, muy animada de estar participando en esto, a pesar de que no soy originaria del estado, sí me siento muy queretana, es un lugar que me ha arropado. Bueno. ¿Ya cuánto tiempo en Querétaro? 5 años okay, como magistrada aquí en Querétaro, estuve antes en Cancún como jueza, y nada, nos ha ido muy bien en esta carrera. Qué bueno. Oye, magistrada, me gustaría mucho que nos compartas, porque me parece que es un tema que es fundamental para todas y todos. Yo creo que hoy todavía es día, estamos a un mes de la elección prácticamente. Sí. Hoy es día en que muchos y muchas quizás no sabemos cómo se va a votar. Sí. A ver, que llego ahí a la urna, me van a dar, creo que son 6 boletas. Así es. Y que, a ver, ¿dónde está Marisol? Que si yo quiero votar por Marisol, ¿cómo voy a ubicar a Marisol? Muchas gracias por la pregunta, Facundo. Sí, a ver, el día de la elección todas las personas van a recibir aquí en Querétaro 6 boletos. De diferentes colores. Los colores representan el cargo para el que se está votando, ¿no? En el caso mío, como aspiro a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a encontrar una boleta morada. Ok, moradita. Morada. Y a mí me van a encontrar con el número 5. Es muy fácil recordarlo porque es como los dedos de tu mano. 5, exactamente. Así es, van a encontrar un listado de las 33 mujeres que estamos aspirando a 5 cargos en la Corte. Ajá. Del otro lado van a encontrar un listado de 31 hombres que están aspirando a 4 espacios en la Corte. ¿Por qué es esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta hoy está integrada por 11 personas, pero a partir del 1 de septiembre, después de la elección, va a estar integrada solo por 9 personas. De estas 9 personas, atendiendo al principio constitucional ya de paridad de género, 5 tenemos que ser mujeres y 4 hombres. Nunca antes había ocurrido esto. Será la primera vez en que la Corte esté integrada mayoritariamente por mujeres. Eso también me da mucho gusto decirlo, me da mucho orgullo decirlo, porque antes nunca había ocurrido esto. Y me gusta mucho recordar una anécdota de la jueza de la Corte de Estados Unidos de Norteamérica, Ruth Bader Ginsburg, quien decía que le preguntaban precisamente hablando de estos temas, le decían, oye, ¿y tú cuándo pensarías que pues sería paritaria la integración de la Corte? Y ella decía, cuando es integrada solo por mujeres, porque ahí no hay problema. Solo por mujeres. Bueno, además en el padrón electoral, la mayoría son mujeres. Si solo las mujeres, si nada más ustedes fueran a votar, pues, mujeres salgamos a votar. Nos ganan. Ella decía, solo mujeres porque la Corte tradicionalmente está integrada por hombres y nunca nadie se ha quejado de eso. Entonces, los hombres jamás se han quejado de eso, entonces pues hoy que sea de solo mujeres. No, a ver, yo creo que todo tiene que tener un equilibrio. Entonces hoy me parece maravilloso que esté determinado por la ley que seamos 5 mujeres y 4 hombres. Y en la parte de arriba, entonces, en este listado de las 33 mujeres, ustedes van a encontrar 5 cuadritos, del lado de los hombres 4 cuadritos, y entonces las personas tendrán que elegir
en esa misma boleta a 9 personas. Ok. Entonces vas a elegir 5 números de mujeres por las que quieras votar, 4 números de hombres por los que quieras votar, y pues en mi caso, insisto, si tengo su voto de confianza, tendrían que anotar el número 05 en los cuadritos, porque los cuadritos a su vez tendrán dos, exactamente, porque como hay candidatos que están identificados con 2 dígitos, exactamente, pues hay que anotar 05. Perfecto, 05, Marisol, el día 1 de junio. Así es. ¿Verdad? Así a partir de las 8 de la mañana. Estarán abiertas las casillas, toda esta, qué bueno que lo comentas también, porque también me lo han preguntado, esta elección pueden participar todas las personas, no es una elección solamente para abogados o para gente que integre el sistema de justicia. Sí. Claro, no, a ver, señor, señora que está en su casa, ahorita cuidando a sus hijos, el señor que está trabajando en su taller mecánico, en el campo, todas, esta elección es para todas las personas, todos tenemos que participar. Así es, y bueno, yo quisiera agregar que por lo que estoy escuchando y viendo, por lo que viene el currículum, si queremos una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con capacidad, con talento, con conocimiento, con preparación, con trayectoria, pues Marisol. Muchas gracias. Sin duda alguna. Gracias, Facundo. Voten 05 en la boleta morada. Pues justamente invítalos a que voten por ti. Sí, así para es. Despedir. Gracias a todas y todos, pues nada, le pongo señor, señora, personas de la diversidad sexual, mexicanos, mexicanas, los invito a que 1 de junio voten, a que me den su voto de confianza. Pongo a su disposición esta trayectoria, esta carrera judicial de 25 años de experiencia, de trabajo, de honestidad, de convicción y de necesidad de que la impartición de justicia en este país cambie, sea cercana y por primera vez tengamos su confianza. Si entonces es su intención votar por mí, se los agradeceré muchísimo, anotando el número 05 en la boleta morada. Marisol Castañeda. Perfecto. Amigas y amigos de Panorama Queretano, pues aquí está una de las candidatas más fuertes, más importantes, más preparadas, con más talento, capacidad, trayectoria en el rubro, en el ramo de la impartición de justicia, Marisol, la magistrada Marisol Castañeda Pérez, a quien le agradezco mucho que nos haya visitado aquí en Panorama Queretano, magistrada. Gracias a ti, qué honor, qué privilegio. Y bueno, pues a lo mejor, así como están las cosas, puede ser que tengamos frente a nosotros no solamente una ministra, sino a lo mejor un día a la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Sería el máximo honor. Claro, sería el máximo honor para mí, por supuesto. Ofrecer exactamente lo mismo, la capacidad, la trayectoria, la convicción y las ganas de que el sistema de justicia en este país cambie. Perfecto. Magistrada, muchísimas gracias. Desearte lo mejor el día de la elección y pues a seguir en la chamba porque vas a seguir visitando estados, ¿no? Andamos visitando todo el país. Vamos a Mérida y después nos vamos a Oaxaca. Y en la semana también vamos a estar en el Estado de México. Perfecto, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, magistrada. Desearte lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigas, amigos de Panorama Queretano, muchas gracias. Muy buenas tardes ya, ¿verdad? ¿Sí ya son tardes? Tardes. Sí, ok, tardes. Que estén bien. Hasta luego, magistrada. Hasta luego, muchas gracias. Y ojalá nos veamos otro día antes de la elección. Y después también. Y después también, claro ya como ministra. Así es. Ok, gracias. Hasta la próxima, otro Panorama Queretano. Borrar los